Otra vez juntos para una rueda de preguntas, esta vez con mi querido amigo José Pinsac, que por lo visto tiene cosas que preguntarme. ¿Qué quieres saber? A ver, hola Andrés. Yo me gustaría saber sobre la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? Es un tema sobradamente amplio. Para ir a lo formal y lo cierto, empieza a hacer un campo un poco conocido y estudiado al final del siglo XIX, gracias al doctor Braid de Manchester, que está a raíz de la primera escuela que se llama el Braidismo, que intenta formalizar todo lo que se había experimentado en los 200 años anteriores, empezando con el mesmerismo y el magnetismo animal de Anton Mesmer, que viene a París pues, durante 20 años defraudó todas las crónicas. Y después, de manera más poco puntiaguda, fueron las investigaciones del barón von Reichenbach sobre lo que él llamaba el Od o luz ódica, y que había identificado como una especie de cuerpo sutil que rodeaba a la persona orgánica y material, y que era susceptible de alterar las relaciones del cuerpo con el mundo que lo rodea, quiero decir, con alteraciones de los sentidos, alteración de la decisión frente a los mensajes que llegaban desde los sentidos, y que después del Dr. Braid se siguió estudiando, más concretamente en el Hospital de la Salpêtrière en París, por el profesor Charcot, que llegó incluso a escribir una obra magna en este campo bien conocida, que es el Tratado de la Exteriorización de la Sensibilidad, en el cual describe pues, fenómenos en los cuales en laboratorio, ojo, que condiciones ya muy difíciles de soportar, ya que la carga emotiva en el laboratorio está muy cerca de cero, y en la cual inicialmente cogían epilépticos, porque la epilepsia todavía era una especie de tira ignota, un estado de conciencia muy mal controlado, todavía no existía el electroencefalograma, etc. Y experimentaban. Y una de las experiencias más impresionantes fue que puso una de las enfermas ahí en la Salpêtrière en un estado que él llamaba pues, de sueño hipnótico, de trance catártica, aunque después sí, ha cambiado el valor atribuido a esas palabras, y le pedía de poner su sensibilidad en un vaso de agua. Después se cogía este vaso de agua y a varios metros de la persona dormida se clavaba en el vaso de agua un escalpel, una cuchilla de estas que se utilizan en anatomopatología, y en ese momento no solo la persona pegaba un brinco gritando, sino que incluso llegó a darse el caso de que aparezcan marcas sobre la piel. Posteriormente a esto empezó la gran o la pequeña época de la hipnosis, que se convirtió muy rápidamente debido a personajes que van desde Houdini hasta todos los que actualmente proliferan de todas partes, que usaban de los prolegómenos, las partes básicas e iniciales de este tipo de proceso para producirse en público y recoger dinero a través de la espectacularidad del proceso. Ahí nacen o aparecen toda una serie de técnicas que en realidad son adaptación de cosas conocidas desde miles de años y que son procesos de impregnación de la persona que tiene delante. Tiene que ver el mismo tiempo en el cual aparecen esas, entre comillas, escuelas de técnicas rápidas, con la proliferación de técnicas que trabajan con el subconsciente o con la parte menos consciente de cada ser. Ahí entran pues métodos como el de la autoconvicción, las cosas pregonadas por el doctor Murphy, las cosas pregonadas por Paul Jagot, bueno, una infinidad de manera de actuar sobre el comportamiento del ser o su relación exacta, que sería más interesante decirle así,
con lo que le rodea y la condición exacta de su organismo. Para concretar un poco, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si se induce a la persona en estado de, entre comillas, sumisión hipnótica, a la información de que está en medio de un desierto y hace 50 grados, aunque de verdad esté en una habitación en la cual hay 20 grados de temperatura, se va a poner a transpirar, ponerse roja, etcétera, etcétera. Y si al revés se le dice en la misma habitación que está en el Polo Norte, se va a poner blanca, tiritar, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se adapta más a la información que le llega a través de quien le habla o le induce sugestiones que a la realidad que hay alrededor. Desde esos entonces hay dos tipos de personas, los que investigan seriamente en este campo y los que lo intentan utilizar para manifestar una falsa preeminencia que podrían tener sobre el resto de los seres humanos. Para quedarnos en el campo de los que trabajan de manera seria, todo parece indicar que una teoría que nació en Alemania en postimerios de los años 30, que se llama la teoría del Doppelganger, o sea, quiere decir que cada ser es al mismo tiempo su realidad, o sea, el cuerpo menos la conciencia, menos la voluntad, menos la emoción, menos la sensibilidad, y el otro, el doble, el Doppelganger, que está constituido por el conjunto de adecuaciones de la persona a lo que la rodea. Esto evidentemente induce toda una serie de preguntas formales que, entre otras cosas, apuntan todas al hecho de que todo parece indicar que quien manda no es esta estructura que confundamos con nosotros, o sea, el ego aparente, el cual aparentemente se limita a obedecer a órdenes que vienen desde más allá, dentro del ser, y de una parte que probablemente no tiene ningún contacto con el mundo exterior. O sea que es un poco como si el ser fuera un barco, imaginar que el capitán está dentro de una cabina, en medio del barco, tiene pantallas que le muestran lo que está pasando alrededor, tiene mandos que le permiten pues cambiar el rumbo del barco, la altura de las velas o la presión en los motores, y todos estos tipos de control que permiten alterar el comportamiento material del barco en el cual se encuentra, pero el capitán jamás se le a cubierta, jamás ve realmente lo que hay afuera, no tiene ventanas, solo tiene lo que le llega. Y en este campo que he reducido a una imagen un poco sencilla, todo parece indicar que la hipnosis se sustituye a la información auténtica y mete en los canales de información de quien decide información falsa, con lo cual el capitán se sigue comportando de manera normal, solo que se comporta de manera normal frente a una información que sí, ella sí que es falsa, con lo cual se obtienen los comportamientos de gritar aunque haya calor o de sudar aunque haga frío, etcétera, etcétera. ¿Te provoca preguntas o Sí. quieres que te apunte más el tema? No, pero me refiero a que cada persona puede ser hipnotizada voluntariamente. Mira, esto de voluntariamente es una palabra que sobra, porque en realidad todos, absolutamente todos los seres humanos pasan cada día un cierto tiempo en un estado que habría que definir como hipnótico, en el sentido en el cual, en vez de adaptarse o de tener comportamientos que responden realmente a las condiciones que le rodean, obedecen a un montaje mental. O sea que de manera habitual tú y todos, ¿no? Te encuentras con alguien que de repente, yo que sé, ha comido una bisteca con pimienta y le sube un grano de pimienta y se pone una cara de perro estreñido y tú le encuentras y dices, coño, es que este está enfadado conmigo, con lo cual empieza a tener reacciones con el enfado que tú le prestas como intención y no es cierto, con lo cual el otro que te ve llegar
con este comportamiento de enfrentarse a un enfado que él no tiene, pues se intenta adaptar a su vez. El resultado que a los 5 minutos los dos se están tratando con todo menos la verdad. Lo mismo ocurre cuando alguien se prepara para algo que no hay. Se ha dicho de otras maneras, uno de los fundamentos del dolor, de la tristeza, del miedo, del sufrimiento, es el hecho de sufrir por lo que no hay. O sea, alguien está en una habitación como aquí, y si sufre por lo que hay del otro lado de la pared, que esta cosa a 1 centímetro del otro lado de la pared, a 1 metro, a 1 kilómetro o a 10.000 kilómetros. En realidad está donde no está, porque no lo capta. O bien sufre por lo que podría pasar. Imaginen los sufrimientos, si tú examinas en tu vida, los sufrimientos muy pocas veces tienen que ver con lo que hay, tienen que ver con lo que podría haber. Este proceso de relación con lo que podría existir está en realidad a la base misma del fenómeno de la hipnosis, en la cual no es que alguien coja el mando de otro, es que a un cierto momento la persona acepta la información que se le entrega. Nada más que esto. En ese sentido hay muchos mítines políticos que son un ejercicio de hipnosis un poco bestia y muy rudimental, pero que sí funciona así. No hay dudas de que personajes odiosos como Hitler usaron consciente o inconscientemente, pero lo usaron de técnicas que hacía que la gente se obcecaba, o sea, se perdía de vista los datos reales y empezaban a dejarse llevar por una corriente diferente en la cual las palabras podían más que las cosas que normalmente y habitualmente intentan y a lo mejor consiguen definir o describir. Quiero decir que no es que todo el mundo se vaya a someter, porque detrás de tu pregunta había esto. O sea que cualquier persona puede estar controlada por cualquier otra. No va así, no va así. Era por aquí donde iba. Ya lo sé. No funciona de esta manera. Mira, yo cuando tenía 18 años, durante mucho tiempo me ganaba la vida porque iba en Burdeos, a la rue Porte Dijon, en la consulta de un dentista, se llama el doctor Rémy Renou, y cada miércoles yo dedicaba unas cuantas horas para no hipnotizar, digamos, sofronizar, que ya voy a aclarar el proceso, a personas que o bien tenían demasiado miedo al proceso del dentista o como para someterse de manera normal para que se le pueda hacer los tratamientos oportunos, o bien que tengan problemas por una sensibilización u otra, que es la xilocaína, o cualquier anestésico local que se podía utilizar, con lo cual pues se les ponía en un estado sofrónico y se les quitaba las angustias y las famosas proyecciones que hacen que uno sufre no por lo que hay, sino por lo que podría haber. Y claro, funcionaba tan bien que yo cada miércoles iba ahí y a cumplir y a hacer. Voy a aclarar lo de la sofrología. El concepto de sofrología nace debido a dos médicos, que son el doctor Abresol y el doctor Dumont, en Suiza, en Lausanne concretamente, que elaboran una técnica destinada a poner en estado de reposo las tensiones íntimas que fomentan o favorecen ciertos estados patológicos. Las más de las veces las técnicas de inducción sofrónica consisten en pedir a la gente que imaginen una situación placentera que a ellos les guste y les llene, no sé, un paisaje, una situación, un bosque, una playa, un lago, una temperatura dulce, etcétera, están bien. Y se dice, oye, usted instalese en este pensamiento y mientras tanto se instala allí, pues se va calmando, solo se le da indicaciones. O sea, se va calmando, le baja la presión sanguínea, ya está bien, se relaja, el dolor que hay en este ambiente ya no hay lugar para que pueda afectarle, etcétera, etcétera, y efectivamente funciona de tal manera que ahora se enseña en ciertas universidades, en facultad de medicina, para que ciertos médicos y terapeutas puedan usarlo en bien de los que atiendan. Pertenece al gran mundo de la hipnosis
y de la hipnoterapia, pero también es cierto que no se puede limitar el proceso hipnótico a sus aplicaciones, digamos, en el campo del malestar. O sea, tiene usted un dolor, una molestia, una patología, pues vamos a utilizarlo para que usted mismo lo enderece. Claro que es cierto porque un buen 90% de todo lo que pasa del punto de vista médico o de enfermedad a alguien, en realidad es una fantasmada, es algo que se monta, porque las más de las veces el ser humano suele utilizar su cuerpo y los pensamientos que lo caracterizan como si fuera una especie de diccionario, una reserva semántica en la cual llega a materializar las alteraciones mediante transformaciones concretas, materiales, físicas, notables, medibles y constatables de su organismo. Quiero decir que nadie puede ignorar de que las expresiones vernaculares, la lengua de todos los días, el idioma que se habla en la calle a diario, pues se habla que estoy hasta las narices o hasta los huevos, que estoy cargado, no le puedo oler, etcétera, etcétera, no puedo sentir. Y ¿esto qué implica? Implica que yo, en concreto, cuando veo a alguien que me viene y me dice, es que yo cuando como tengo problemas y tal y cual, yo busco, antes de todo, qué es lo que no puede tragar. Y si yo consigo de que lo ponga afuera y que lo contemple afuera y que lo llegue a formular, 9 veces de cada 10 ni hace falta darle un tratamiento porque ya la cosa está arreglada de por sí. ¿Me querías preguntar algo? Sí, o sea, digamos que con la hipnosis se pueden arreglar muchas enfermedades. O digámoslo de otro modo, con la hipnosis puedes llegar a quitar enfermedades. No, es que mira, la enfermedad de por sí es una pérdida de coherencia. O sea que has desmontado la máquina de coser, la has vuelto a montar y te sobran 5 piezas. Y se enciende, pero como lo quieres usar, vuelve a petar. Y petan otras piezas de las que había y te encuentras en una especie de desesperación logística y todo eso se va al carajo. No, la hipnosis no cura. Permite de hacer que la gente que no está enferma deje de pensar que lo está. Es muy diferente, es muy diferente. En ese sentido, habría que aclarar que hay dos grandes familias de enfermedades. Hay las enfermedades orgánicas, en las cuales el órgano está afectado en su integridad y en su realidad directa, y otras enfermedades que son funcionales, o sea que la máquina vale, está bien, pero se usa mal. Y en este universo, las enfermedades funcionales, el papel de la mente consciente es muy pequeño, pero el papel de la mente inconsciente, las sobrecargas emotivas, de los contenidos simbólicos que se atribuyen tanto a la vida como a las partes del cuerpo de cada uno, a su comportamiento, sí, ahí sí juega un rol, pero gigantesco. Y se trata en realidad de hacer poner los pies al suelo a la gente. Entonces, curar no es obligar a algo a que cambie, es dejar de modificar algo que no tendría que haber cambiado. Y no es una anécdota, es que realmente va por ahí. Ahora es cierto que se puede de manera muy fácil, además me lo has visto hacer varias veces, coger a alguien y ponerlo en segundos en un estado en el cual pues sí se libra y lo que se diga va a misa. Una cosa que yo jamás lo usaré. ¿Ya quieres palabra a ti? No, te quiero decir, o sea, la hipnosis, al menos como la vemos o como la hemos visto por televisión así, es dormido, o sea, digamos, Sí. o sea, es dormido o despierto. No, es que no va por ahí. Es que esto sí tiene que ver con la parafernalia de los espectáculos y los embaucadores. No, yo estoy hablando de manera muy seria de hechos concretos y absolutamente ciertos. Bueno, el otro día aparece esta pareja amiga y se veía muy bien que había
cuántas cosas que en tensión, que responde a lo que acabo de decir, ¿eh? Lo mismo, te has dado cuenta que han faltado segundos para que en realidad se sustituye una aparente voluntad propia por un plan o un esquema que entregaba yo. Pero lo que yo hice fue quitar espejos deformantes, ¿no? Y no he modificado a la persona, jamás. Me explico bien. La gran fantasmada que corre por la calle y dice, se puede coger a alguien y obligarle a hacer cosas. Jamás obligarás a alguien a hacer algo en contra de su verdad, su voluntad, su dignidad o su autenticidad. La hipnosis ayuda a librar el ser de las cargas simbólicas de represión, de transformación, de enmascaramientos que habitualmente recubren las partes más sensibles y que más intenta proteger de mala manera. Lo mismo que alguien que no quiere hacer algo y le falta el valor de yo esto no, pues fabrica algo que se lo impide. Esto una vez, pero como son 1000 veces ya se instala el proceso del síntoma y ahí ya evidentemente por voluntad propia, entre comillas, será muy difícil de levantar la trampa en la cual ha caído. Ahora, mediante este proceso en el cual con la necesaria carga de cariño, atención, compasión que tiene que estar presente permanentemente en estas actividades, se puede casi instantáneamente, efectivamente, levantar la presión y ayudar poco a poco a no que la gente cambie, poniendo como una evidencia de que esta persona sana es diferente de que cómo está, sino que como esta es la persona sana, más o menos máscaras que le impiden manifestarse. Es todo un proceso diferente. No se trata jamás de coger el poder sobre una persona. Jamás. Pero ¿cuántas veces hemos visto? O sea, bueno, al menos yo, la gente coger y dice, duerme y te duermes. Sí, pero esto es muy fácil, sí. Fácil, o sea... Sí, es muy fácil, pero imagínate que dar la orden a alguien que está despierto, o sea, presente, a que sea menos presente. Es fácil. Es fácil porque es una disminución de las relaciones que se establecen con el mundo en el cual estás presente. Lo cual quiere decir, se disminuye la presión y evidentemente no pone problemas. Ahora es muy difícil de llegar de noche a alguien que duerme y decirle, siga durmiendo pero despiértate y no duermas más. O sea que la hipnosis al revés, a coger a alguien ya dormido por cuenta propia y inducir cosas que nada. Para hipnotizar a alguien es necesario de que esté consciente primero. ¿Me he aclarado bien? Sí. Porque el proceso es entrar, decir, oye, descansa. Ya me encargo yo de las pantallas que dan la información sobre el exterior, etcétera. Tranquilo, ponlo en piloto automático, descansa un rato. Y esto de dormir no es dormir, como me cuentas lo que me cuentas, es cerrar los ojos. Pero no solo cierra los ojos, que esto se ve. También cierra los oídos y la nariz y todo, o sea que es decirle que ella no tiene que hacer esfuerzos para ventilar los datos que llegan a través de los órganos sensoriales. Pero podría muy bien decir a alguien, como el suyo 1000 veces, y duerma con los ojos abiertos, y el tío duerme igual. Pero esto de la palabra dormir es un problema semántico del significado que se atribuye a una palabra y no la descripción exacta del proceso que se pone en marcha. En ella se le dice, oye, más esfuerzos no, desconecta. Has dicho una cosa ahora aquí, que, o sea, ir al revés, que esté dormido. ¿Es el sonambulismo el estado hipnótico? No, son dos cosas totalmente diferentes. O sea, el sonambulismo como patología quiere decir una actividad específica nocturna que sigue las fases que se llaman de REM o Rapid Eye Movements, que son momentos del sueño paradójico, en el cual induce comportamientos en el cual, en vez de solo imaginar que es el sueño habitual, pues lo materializan. Si sueña que anda, pues es sonámbula, pues anda. Bueno, esto es una cosa. Y la palabra sonambulismo, conectada con la hipnosis, tiene sus raíces al inicio en los convulsionarios de Saint-Médard en París, y se empleó la palabra
haciendo una asimilación un poco abrupta de conceptos muy diferentes. Porque somnambulismo, que quiere decir andar mientras duermes, de somnos y ámbulos, se dijo porque, claro, una vez puesto en un cierto estado de sumisión, que en la época habían varios tipos de fenómenos que se ponían debajo de la misma etiqueta, pues sí, ves a alguien con los ojos cerrados, con lo cual la buena gente se duerme, porque en realidad quiere decir, tiene los ojos cerrados y anda. Y no solo esto, sino que hacen mil y una otras cosas. Ahora, alguien bajo hipnosis jamás ha torcido el brazo, al contrario de la articulación del codo. O sea que no es una puerta abierta a un imposible que de repente sería posible porque alguien lo manda. Sí. ¿Me he explicado? Sí. Y otra cosa, ¿cómo es posible que te dejen en un estado de común, para decir algo, como una viga de hierro? En tu estado normal no lo estarás. ¿Tú sabes cuál es tu estado normal? Estado normal es... Ahí sí que me voy a poner ahí. Hombre, vamos a ser serios, sin hacer hipnosis ni nada de este tipo. Cualquier persona tiende el brazo, viene un amigo y se lo va a doblar. Si esta misma persona mentalmente agarra su brazo a una viga o a un árbol o a una barra o a lo que quiera a 15 metros, cuando el otro lo intente doblar, no lo doblará. ¿Por qué? Porque vivimos más en el universo de la idea que tenemos del mundo que en el mundo en realidad. Hasta lo que crees ver, mi cara, el espacio alrededor, etc. Esto es una ilusión, es una fantasmada. Porque, ¿qué es? Es la traducción fabricada por el cerebro a través del quiasma óptico de información eléctrica que llega, que recompone, pero nada que ver con la realidad. Además que la luz, que es el objeto de la visión, representa una parte tan infinitesimal del abanico enorme de radiaciones electromagnéticas que casi no habría que tenerlo en cuenta. Vale. O sea, hay que cuidarse mucho. Otra cosa, ¿cómo es que, o sea, a veces te puedas acordar y a veces no, según la persona que te lo diga, la información, o no? Mira, es que imagínate que tú mismo te hipnotizas muchísimas veces y cada día, y las cosas se borran y se van porque te pones la orden de que esto no, esto sí, esto no, esto sí. ¿Y esto qué refleja? Pues refleja la capacidad de estar enfrentado sin modificaciones con la realidad del mundo en el cual te encuentras. A fin de y a cabo, mira, cada uno de nosotros está viviendo en medio exacto, en el centro perfecto de su universo. Si tú intentaras materializar los sentidos como una cebolla, ¿no? Tendrías el más interno, que es el gusto, porque hay que ponerse adentro, y así seguirías con el tacto, irías con el olfato, el oído y la visión, que sería cada vez captar un poco más lejos, pero al final es una bola. Y te desplazas con tu centro, porque tú estás al centro de tus percepciones. Sin embargo, el mundo no es esto. El mundo existe por su cuenta, lo cual hace que las reacciones conflictivas, molestas o difíciles nacen de la diferencia o de la identidad que haya entre la proyección que haces con una experiencia local para llegar a mantener o proyectar el proceso global. La hipnosis aprovecha de este fallo de comportamiento y conciencia del ser para a ciertos momentos, de un lado, permitir descansar al que intenta desesperadamente saber quién es, dónde está, por qué y cómo, y deja que le venga un plan ya un predigerido, un premasticado, una cosa que le permitirá levantar un poco este peso de la existencia inconsciente. Después de esta mini interrupción,
Tú, amigo Pinsac, ¿tenías algo que preguntar? Sí, o sea, nos hemos referido que la hipnosis puede curar enfermedades, pero la hipnosis... No, nos hemos referido a que la hipnosis puede ayudar a la persona que se cree enferma a no serlo. Exacto, arreglar. ¿También se puede llevar a otras vidas? Mira, yo tengo que decir honestamente que yo estaría encantado de hablar de otras vidas con alguien que esté de verdad presente en la actual, cosa que limita de manera prodigiosa la cantidad de personas a las cuales se podría aplicar el proceso. Del otro lado, la cosa cierta es que no es porque llegas a formular con imágenes, palabras, sonidos, olores, sensaciones de tacto, gustos, etcétera. O sea, utilizar el lenguaje sensorial al revés, montando un guión que permita tranquilizarse, que esto no quiere decir que sea cierto. Yo hace unos 40 años me harté por la época en la cual yo investigaba los círculos espiritistas de París, con lo cual yo iba en el Square Rap, en el lugar de la Sociedad Teosófica, me asistía a los amigos de Allan Kardec, etc. Asistía a un montón de historias, pero me harté de ver tanto Jesucristo, Napoleón, Joséphine de Beauharnais y otros bichos en circulación. Y me molestaba también ver tan pocos conserjes, payeses, catetos, empleados de casa, labradores, etc. Tuve las más serias dudas. No estoy en absoluto convencido de la validez auténtica, histórica, quiero decir, cierta, de esas famosas otras vidas que la gente recoge cuando se pone por debajo de sí misma. Si esto todavía fuera posible. Lo que sí es cierto es que mediante ciertas técnicas que tocan tanto la hipnosis directa como la sofrología o como las técnicas que utiliza gente como Patrick Dugo, que es un gran científico, un físico teórico, y que solo ha desarrollado unos cuantos aparatos y unos protocolos de actuación que permiten efectivamente de facilitar toda una serie de experiencias interiores sin pérdida total de conciencia y que hace que la gente llegue a leer de otra manera los contenidos de su mente que o le molestan o no entienden. A mí me parece perfecto que alguien que tenga un dolor de unas jaquecas espantosas, de repente a través de uno de estos procesos, entre comillas, de regresión, llegue a vivir como un psicodrama bien montado, una secuencia de ejecución a palos en la cabeza. Y me parece absolutamente genial que después de esto efectivamente desaparezca el trauma, se ha deshecho el nudo que estaba presente y desaparezcan las jaquecas. Pero el hecho de que desaparezcan las jaquecas después no quiere decir de que efectivamente han tenido acceso a una memoria anterior. Lo mismo que nada puede permitir saber a ciencia cierta que cuando Apollonius de Tiane hace 2000 años en el famoso juicio que se le aplicó y se dice que salió volando por la ventana, etcétera, etcétera, sea cierto. Tampoco nada permite decir con certeza absoluta que cuando Douglas Home en el Londres del siglo XIX salió volando por una ventana de una tercera planta y volvió a entrar por la ventana de al lado a 3 metros de distancia, dejando huellas en las paredes, etcétera, etcétera, sea una cosa cierta. Lo importante es que como vivimos dentro de lo que pensamos, si lo pensamos es tan real como lo que no pensamos. Quiero decir que hasta que yo encuentre un ser humano o cualquier ser provisto de conciencia que sea capaz de reflejar solo la realidad, la efectividad del universo en el cual se encuentra,
yo seguiré dando una importancia enorme a las proyecciones que permiten a cada uno de nosotros acercarse a la realidad con la cual y dentro de la cual se ve involucrado. No hay que olvidar que te voy a contar unos casos de hipnosis negativa. Cuando salen los inquisidores y se fomenta la aparición de la Santa Inquisición, se escribe un libro que se llama el Maleus Maleficorum, en el cual por primera y única vez en la historia de la humanidad se establece una gradación del dolor, que empieza en insoportable y acaba en extático, y en el cual se llegó a hacer cosas terribles, como decir que si la gente confiesa de entrada, que decir que miente, con lo cual hay que seguir torturando hasta que a través de los estertores de la agonía en medio de un cuerpo destripado, pues diga, pues sí, pues igual, ahora sí dice la verdad. En esos momentos basta leer pues varios archivos disponibles, aquí en España hay muchos, para darse cuenta de que al final los inquisidores obtenían la respuesta que querían. Pero sin ir tan lejos, las actas de las comisarías en las cuales se interroga a la gente capturada frente a cualquier tipo de acto delictuoso, muchísimas veces los que están interrogados contestan lo que quiere oír el que interroga. De una cierta manera pertenece a un síndrome de tipo hipnótico conocido como el síndrome de Estocolmo, en el cual la gente raptada, por ejemplo, llega a confabularse, compaginarse y hasta llega a tener, entrabar amistad y cariño y hasta sentimientos más poderosos con los que los han raptado. Todo esto pertenece a este universo que estoy intentando describir, que dice: vivimos dentro de lo que creemos, pensamos, proyectamos, ideamos del mundo en el cual estamos. Yo personalmente estoy lanzado a la aventura de la conciencia sin prejuicio. Pero claro, esto hace que cada vez me alejo más del tumulto de los que intentan hacer competir una visión o una proyección personal con la visión y la proyección personal del otro. Imagínate que es un poco la historia del elefante de la corte del rey Asoka en India, que hizo venir los mejores filósofos del reino. Cuando estuvieron llegando a donde él estaba, los hizo poner en unas celdas que estaban puestas todas alrededor de una especie de como una cosa de toros, ¿sabes? Y se les hizo vendar los ojos, se puso un cadáver de elefante en medio de la plaza y vinieron los servidores a cogerlos por la mano y llevarlos hasta que estén a contacto con el cadáver de elefante. En ese momento se les dijo: tocaron, y después ahora deja de tocar. Y después se pidió a cada uno que diga lo que había tocado. Para uno era un tubo mojado, etcétera, porque había tocado el proboscide. Para otro era una cosa elástica y muy fina y que se notaba y tal y cual, tocó la oreja, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, ninguno de los sabios dijo que había tocado el cadáver de un elefante. Esto apunta a un dato fundamental en la respuesta a tu pregunta, que es que prácticamente jamás llegamos a coger el universo a brazos, a abrazar. Cogemos un trocito y con esto empezamos a inventar. Pero nuestros actos, nuestras reacciones, nuestros sufrimientos o alegrías, nuestros movimientos íntimos, los oleajes del alma, dependen no de la pequeña parte que hemos tocado, como los sabios en la corte del rey Asoka, sino que dependen de la inmensidad que hemos imaginado. La relación del ser con su
propia proyección del universo. Es lo que está en juego. Con la hipnosis, ¿qué se hace? Sustituyes el doloroso, difícil, incomprensible y casi imposible de manipular, que es la parte chica de realidad absoluta, el trozo que tocaron, dando la preferencia al resto. Y cuando das la preferencia al resto, como no hay ningún anclaje en una realidad absoluta, pues evidentemente quien mejor organizado lo propone, mejor le funciona. Y si empiezas a pensar en los procesos de hipnosis como en procesos de descanso de esta tensión, de comparar lo cierto experimentado con lo totalmente incierto e imaginado, metiéndolo frente a lo que es tu vida, evidentemente pasa algo. Y imagínate que si llegas a lo que era el fundamento de tu pregunta, ni siquiera hay que tocar esto, que es la raíz del sufrimiento que padeces, como todos, se te propone, pues, otra vida. O sea, ningún toque, ninguna experiencia, todo abierto. Y además que cuando la gente tiene esos procesos, no revive la vida, no, revive una especie de momento escogido, compactado, limitado, en el cual no se acuerdan si han ido a mear y cagar, ni cuándo habían comido, no sé, ¿me entiendes? Es una especie de selección. Es como entregar a alguien un cuaderno de fotografías del viaje a Mallorca, sin hablarles de que el taxi cobró un ostión, que la comida estaba mala, que en la cama había arena, etc. No, se enseña las fotos, y que es el viaje a Mallorca que yo hice con la novia. Sí, vale. Pero la diferencia entre lo que se enseña y lo que fue, con perdón, es abismal. Y que guste a la gente esta experiencia. Que encima sea útil, no lo pongo en duda. Y tampoco estoy como para discutir la validez o no validez de los datos que aparecen, porque también sé por experiencia propia que a veces hay datos que son ciertos. Mira, yo desde siempre he tenido unos sueños que pasaban y aún pasan en un lugar muy concreto. Veo el templo, veo las columnas, veo el suelo, bueno, me veo los pies, soy consciente de una infinidad de cosas. Y un buen día, en 1988, fuimos con Daniela en el mes de abril a Egipto. Y después de pasar por el Cairo, de bajar, de ir a Luxor, de coger unos taxis, unas aventuras increíbles, en un cierto momento nos encontramos en un templo que no está muy visitado, que es un poco antes de la presa de Asuán. Este templo se llama el Templo de Colombo, dedicado al dios Soker, que es el dios cocodrilo. Y al llegar ahí dije, anda, estaba entrando en mi sueño. Saqué el peristilo, el suelo, todo igual. Y había ahí un equipo de arqueólogos, etcétera. Y lo más divertido de la historia es que yo sabía que había una especie de platos enormes de granito rosa, que están a 15 kilómetros más abajo en Asuán, de donde salen casi totalidad de los obeliscos, que incluso los hay, sin haber acabado de extraerlos de la cantera. Están ahí, recostados. Y bueno, dejando de lado los detalles de historia, pues sí, efectivamente, el contenido del sueño era cierto. Habían encontrado las vascas estas, esas grandes recipientes, cual se ponía arena con placas de bronce para poner encima perlas de incienso y de mirra, y hacer unas humaredas para los dioses, acordándose de que perfume viene de perfum, para hacer humo. Es un detalle, nada, paréntesis. Sé que hay cosas ciertas, pero lo importante no es que haya cosas ciertas. ¿A qué caray te podría servir saber dónde está la tienda de comestible de hace 2000 años en Alejandría, si lo que necesitas es ir a comprar pan en Gerona? Yo creo que hay que acercarse mucho a la realidad y hurgar un poco para preguntarse cuál es la utilidad o la necesidad
de esas famosas otras vidas para quien las busca. Porque yo sigo pensando a través de decenas de miles de experiencias de consultas que quien busca estar en un lugar en el cual no está, es que a donde está hay algo que arreglar. Sí, puede ser. Otra cosa, ¿hay peligro en un estado hipnótico? Mira, la relación de peligro en un estado hipnótico enfrentándolo a otros estados que habría que aclarar es más o menos el peligro de estar dormido en tu cama o que estés seguro que la puerta está cerrada cuando vas a mear en los servicios de la estación o que cuando te subes al coche y cierra la puerta, de que la puerta cierre o de que cuando vas a correr y entregas una carta que efectivamente la van a transmitir. ¿Qué peligro? El único peligro que tiene el hombre es el mismo. Porque la única cosa que podía hacer daño a uno mismo, no te preocupes, ya eso lo ha hecho. Correcto. Te encuentras seco, Es que fíjate bien en por qué te has encontrado seco ahora mismo. Porque acabo de poner el dedo en varias llagas, una después de la otra. Y estoy buscando una situación que es la de ahora mismo, en este momento, para que te des cuenta a qué punto efectivamente, como si empieza a menear, aunque sea un poco menear, los contenidos mentales, que el mundo no cambia porque he dicho esas cosas. No. Pero sí, de repente dentro de ti, toda una serie de cosas encadenadas que se podían decir y tal y cual, caen como cuando se saca un soufflé que tienes en el uno y abres la puerta antes de tiempo. De esto estoy hablando desde un gran momento. Y esto de callar que has tenido ahora es exactamente el punto inicial de un proceso hipnótico. ¿Por qué? La hipnosis permite efectivamente de acceder a situaciones en las cuales la persona calla. Calla. ¿Y qué hace? Hace exactamente lo que tú acabas de hacer. Que con el dedo me hiciste un movimiento diciendo, pues, hables tú. ¿Por qué? Porque habíamos dicho antes de empezar a grabar que en una grabación no se pueden dejar huecos de silencio. Pero sí precisamente el proceso real que ocurre es que al momento pues la persona efectivamente se calla y pide al otro que hable en su lugar y el proceso hipnótico no es ni más ni menos que esto. Ahora, es evidente que no puede nunca ser un juego, jamás. Pero una vez que se sabe y se ha investigado a fondo con las reflexiones necesarias y el esfuerzo de verdad que tiene que estar detrás de todas las investigaciones, pues efectivamente se encuentran mil y una situaciones en las cuales el proceso que se pone en marcha es exactamente el mismo que se pone en marcha en esta situación álgida y preferencial al momento de escribirla que llama hipnosis desde el inicio de esta charla. No sé si te has fijado que al momento preciso en el cual ha dejado de hablar, luego que se haya puesto a tambalear dentro, y si hurgas un poco dentro de ti te das cuenta de que este movimiento de la mano para pedir de que yo siga hablando es exactamente el inicio del proceso del cual hablamos desde ahora 3/4 de hora. Sí, supongo que debe ser más que todo el proceso que te estaba refiriendo de las otras vidas, que ha habido un momento que me has dejado parado y por eso me quiero quedar. Sí, es que yo volveré a decir una vez más la cosa, mientras no estés vivo de verdad ahora, a que te sirve de que lo haya sido o de que lo será. Es que el proceso de buscar esto, que es el buscar algo diferente que permita huirse del nivel de realidad, del punto de incrustación personal que tienes en el tejido universal, esto sí, la hipnosis responde perfectamente, es muy satisfactorio, pero la satisfacción
nada. El rata que se mete un pincho de heroína también está satisfecho. No quiere decir que por este motivo lo tenemos que respaldar, defender como un acto fundamental, creativo o fundador de un pensamiento. Pero hace un momento has dicho que hablabas de una jaqueca. Sí, sí. Que lo puedes llegar a arreglar y después a vivir sin la jaqueca. Pues sí, sí, absolutamente, pero yo también he presenciado, mira, concretamente en África y también lo he vivido en Nueva Caledonia, que de repente se atribuye a la intervención de una fuerza ajena, que en el caso de Cola estoy hablando en África, se trataba de una presencia de la gran corriente animista que es Anelo, que es un espíritu que solo sale de noche y se hace llevar por los pájaros. Y se buscó y se encontró de que el que tenía tantos dólares ha intentado matar a un pájaro y que entonces pues el otro, pues, el espíritu se había acabado con él, y que hizo pues poner una ofrenda de granos y cosas así, con el pájaro que venía a comer, se quedó tranquilo y se curó también de la jaqueca. ¿Me entiendes? Y en Nueva Caledonia, pues se coge el príncipe de la palmera, se corta el dos, se apartan los dos trozos, ponen la cabeza entre dos, mientras tanto el brujo pide a que, por favor, si te quite esa carga, se la ha puesto y que los ancestros se alejen, porque ya este había subido bastante, saca la cabeza, vuelve a atar las tres mitades del pequeño tronco partido por la mitad y está curado. Que funcione no quiere decir que sea la verdad, solo quiere decir que el proceso de sumisión a un fenómeno externo, sí, da resultados. Yo vivo en muchos mundos. Quiere decir que yo estoy no solo abierto, sino que anhelo de las dimensiones extraordinarias, prodigiosas, múltiples y amplias del universo. Pero no estoy de acuerdo por también cualquier rueda de dominó. Y en este caso concreto, encuentro perfecto de que la gente tenga beneficio. Muy bien. Encuentro perfecto de que funcione. Muy bien. Pero no conectar una cosa con la otra. Es un poco la historia terrible que pasó en Dakar, que un estudiante francés se fue ¿cómo se llama?, de cooperación, se llama cooperación, intercambio, o sea, para no hacer la mini, pues va, y se fue de nuestra escuela y se puso a explicar, y era un tío bastante delicioso de Politécnica, y como había libros de texto ni nada de exposición, pues se puso a explicar toda la teoría de la electricidad con un símil, una imagen. La imagen le da la voz, y es verdad que pueden describir los coches eléctricos de una manera brosa, que una presa es un condensador, cuando llega a ver bastante agua dentro de la presa, la compuerta bajo se abre, baja el agua y el contrapeso la compuerta cuando ya bajo bastante vuelve a cerrar, se vuelve a llenar, es un condensador, pues como una resistencia que es una garganta extensa entre tócaras, etcétera, y es verdad, funciona, se puede describir perfectamente de los procesos eléctricos con el símil, la imagen, la palabra del agua. Problema que un día un alumno en su casa, como yo no desempeño, un par de literal, con dedos eléctricos que no van a dar luz a su casa para llevar un vaso de electricidad y llevárselo a su abuela que no la tenía, se le preguntó. Cuidado que no es siempre cuando funcionan las cosas, quiere decir que la teoría aparente que se utiliza para ver el fenómeno está demostrada. Mucho cuidado, no se deben confundir las cosas. Sí, se crea la facción de vivir una vida en la cual en vez de dar la otra, sí. Y se cura, sí. Muy bien, pero hay que mirar con mucha atención el proceso. El proceso siempre está limitado.